revelado el increíble regalo de una viuda que transformó su vida en 30 días, a pesar del oblijo. Rosa, con sus manos callosas y su corazón desgarrado, se enfrentaba cada día al espejo, reflejando no solo el paso del tiempo, sino la carga de ser ahora madre y padre. Su esposo, el amor de su vida, había partido dejando un vacío inmesurable en su hogar, donde antes reinaba la risa de sus hijas y el olor del maíz recién cosechado. Había prometido a su marido que mantendría viva la esencia de su familia, pero ¿cómo hacerlo sin él? Mientras revisaba el desván en busca de consuelo entre objetos olvidados, la atmósfera del lugar pesaba sobre su pecho. El aroma del polvo era un recordatorio palpable de lo que había sido su hogar, de las risas que ahora parecían ecos lejanos. Fue en ese rincón sombrío cuando encontró una carta, amarillenta por el tiempo, que cambiaría su vida. La voz de su abuelo la llamaba desde el pasado, revelando un legado olvidado, una propiedad que podía ser la salvación que necesitaba. La tierra era su única esperanza, un símbolo de un futuro que su esposo siempre había soñado. Pero la incertidumbre la asaltó. ¿Dejaría atrás el dolor de la pérdida y se atrevería a soñar nuevamente? Enfrentándose a sus propios temores y a las miradas desaprobatorias del pueblo. Cada paso hacia el campo era una batalla interna. Rosa podía escuchar las murmuraciones a su alrededor, la incredulidad y los desdén de aquellos que creían que una viuda no debería intentar lo que era considerado asunto de hombres. Su mente se llenaba de dudas. ¿Sería capaz de cultivar la tierra? ¿Y si fracasaba? La posibilidad del fracaso la sumía en una desesperación abrumadora, un diálogo constante con su corazón que latía fuerte contra el avance del miedo. Mientras sus hijas, quienes luchaban con su propio dolor, la apoyaban en cada paso, Rosa se preguntaba si merecían este intento de renacimiento, si sus sueños debían aguardar o si el tiempo no los esperaba más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Pero justo cuando la luz empezaba a filtrarse por entre las sombras de su confianza, don Luis se presentó en su puerta con un aire de gravedad. Aquellas palabras que compartió cargaban un peso insostenible, una advertencia sobre la historia de la tierra que ahora cultivaba. Rosa, cada pedazo de tierra aquí tiene una historia que cuenta más que solo gambas y flores. A veces, el pasado trae consigo secretos oscuros que pueden cambiarlo todo. Las dudas regresaron con renovada fuerza, cabezas girando, miradas llenas de juicio. La presión que nunca la había abandonado se intensificó. La lucha por el legado de su esposo y la verdad que se dibujaba en el horizonte eran ahora dos frentes irreconciliables. La angustia se adueñaba de Rosa mientras el momento de la cosecha se acercaba. Ella sabía que el futuro estaba en sus manos, pero a cada paso la confusión y la duda sobre si arriesgarse a lo desconocido la llevaba a cuestionar su valor. La historia que había reconocido como el motor de su vida ahora se presentaba con una nueva peligrosidad, dejándola atrapada en una maraña de incertidumbre. ¿Podría aceptar la verdad que podría romper todo lo que había construido y aún así aferrarse a su familia y al legado de su amado? La historia se detenía aquí, dejando al lector ansioso por descubrir cómo esta mujer valiente enfrentará la tormenta que se avecina. Rosa se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago, un presentimiento que la acompañó en cada uno de sus movimientos. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire, pero para ella ese día no traía promesas, sino el peso de una decisión que se avecinaba. La cosecha estaba al alcance de su mano, pero el miedo a enfrentar la realidad que podría acecharla la paralizaba. Mientras miraba las primeras hojas doradas desde la ventana, una pregunta ardía en su mente.
¿Qué pasaría si fracasaba? La voz de su abuelo resonando en su mente no hacía más que avivar esa llama. Su advertencia sobre los secretos ocultos en la tierra la atravesaba como un rayo. Estaba en juego mucho más que una cosecha. El futuro de sus hijas dependía de cada decisión que tomara. Los días anteriores habían sido un torbellino de actividades. Rosa se dedicó a aprender sobre la agricultura, devorando libros y charlando con los pocos vecinos dispuestos a ofrecerle consejos. Cada amanecer la obligaba a dejar atrás el lastre de su miedo, pero aún así la sombra de la duda crecía. A menudo se encontraba pasando horas mirando las hileras de cultivos, simbolizando tanto su esperanza como su temor. Sin embargo, cada jornada le ofrecía pequeñas victorias. Aprendió a identificar plagas, a cuidar el riego y a buscar la ayuda de su hija mayor, Valeria, quien comenzaba a mostrar un talento sorprendente para el manejo de las herramientas. Se sentía orgullosa al ver cómo el trabajo que compartían creaba un vínculo más allá de la tristeza que las había definido. Pero este progreso no estaba exento de desafíos. En momentos de retrocesos, Rosa caía en la oscuridad nuevamente, sintiéndose incapaz. Una tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse, la sinfonía de la naturaleza se detuvo abruptamente. Sintió la mirada inquisitiva de don Luis desde la distancia. «Estás ignorando lo que el suelo puede enseñarte», le dijo con tono grave. Rosa sintió cómo sus palabras buscaban la verdadera esencia de su lucha, la necesidad de hacer frente no solo a la tierra, sino a los miedos que había dejado crecer en su interior. Decidida a no ser vencida, se encaminó hacia él, resuelta. «Don Luis», comenzó, respirando profundo, «¿cómo puedo enfrentar el pasado de esta tierra sin destruir lo que soy?» Él la miró con tal intensidad que sintió su interior temblar. La fortaleza, Rosa, no proviene solo del conocimiento técnico, sino de aceptar las cicatrices de la historia. Necesitas crecer con ellas, no contra ellas, dijo. Estas palabras calaron hondo, y, en ese momento, ella entendió que su viaje no solo era de aprender sobre agricultura, sino de sanar. La cosecha se aproximaba, y con ello la inevitable confrontación con lo desconocido. A medida que cada día pasaba, Rosa sacaba fuerzas de sus propias inseguridades y, con cada tarea completada, empezaba a vislumbrar una nueva versión de sí misma, una que se aventuraba más allá del dolor. Sin embargo, una noche, el viento trajo consigo un susurro inquietante. Un nuevo cambio se anunciaba, un desarrollo inesperado que amenazaba con desdibujar la frágil confianza que había cultivado. Al irse a dormir, sintió que el futuro que había luchado por construir se tambaleaba nuevamente, llevándola a cuestionar si su transformación estaba a la altura de lo que estaba por venir. Mientras la luna iluminaba su rostro, Rosa se preguntó una vez más, ¿tendría la fortaleza suficiente para enfrentar lo que podría cambiarlo todo? Sus sueños y los de sus hijas pendían de un hilo más frágil que nunca, y una voz interna la instaba a prepararse para lo que estaba por llegar. La historia debía proseguir, el verdadero test de su valor apenas comenzaba. El día siguiente, Rosa despertó con un impulso renovado. La inquietud que la había mantenido en vilo la noche anterior ahora se convertía en una chispa, un motor que la empujaba hacia adelante. Tomó la decisión de reevaluar no solo su técnica agrícola, sino también su enfoque mental. Había pasado demasiado tiempo preocupándose por lo que podría salir mal. Era hora pensar en lo que podía hacer bien. Mientras el sol brillaba con fuerza, Rosa salió al campo con una lista en su mente. Decidió planificar su día con nuevas metas, no solo enfocándose en las tareas agrícolas, sino también en sus propios miedos. A medida que trabajaba, se obligó a reflexionar sobre sus experiencias, transformando cada momento de inseguridad en una oportunidad para aprender. La tierra era más que un lugar para cultivar, era un espejo de su propia resiliencia. Invitó a Valeria a unirse a ella no solo como asistente, sino como socia. Hablaron abiertamente sobre sus miedos,
Y, por primera vez en mucho tiempo, Rosa se sintió en control. Su hija, con una voz cargada de juventud e inocencia, preguntaba sobre sus sueños y ambiciones. La pregunta la sorprendió, pero también la iluminó. ¿Qué quería realmente para sus hijas? La respuesta se volvió clara. Deseaba que crecieran seguras de sí mismas y capaces de enfrentar los retos que la vida les deparara. Los días se llenaron de un trabajo ardiente y renovador. Juntas comenzaron a experimentar con diferentes cultivos, dejando de lado la tradición que tan sumamente la había restringido. Rosa se acercó a la agricultura como un arte, confiando en su intuición y en los conocimientos adquiridos de los libros y conversaciones con don Luis. No todas las decisiones resultaron óptimas, pero cada error era un paso hacia su propósito. Una tarde, mientras revisaban los bordes de un nuevo cultivo, Valeria le mencionó algo que la hizo detenerse en seco. «Mamá, ¿qué harías si logramos una excelente cosecha, pero el futuro sigue siendo incierto?» La pregunta reflejaba sus propios temores, y Rosa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Para responder, tuvo que enfrentar sus propios fantasmas. Quizás el futuro siempre sea incierto, pero si estamos abiertas al cambio, podremos adaptarnos, dijo con más convicción de lo que sentía en el fondo. Lo que empezó como una simple conversación definió su relación. Valeria empezaba a cultivar sus propios valores, inspirada por el brillo que Rosa mostraba en su nuevo enfoque. Sin embargo, la tranquilidad que había empezado a construir se tambaleó nuevamente cuando se enteró de los rumores sobre una posible competencia que llegaría al pueblo. Una empresa grande, con recursos que ella no podría igualar, comenzaría a ofrecer productos similares. El miedo la invadió y por un instante sintió que todo el arduo trabajo se desvanecería. El eco de las advertencias de su abuelo regresó a su mente. «Recuerda, Rosa, nunca hay solo un camino». Esa noche, Rosa revolvió su mente en una búsqueda desesperada de soluciones. Entendía que su historia era diferente, la esencia de su trabajo no solo residía en la cosecha, sino en el valor humano que había tejido a lo largo del camino. Con ese pensamiento, una idea comenzó a florecer en su mente. Decidida a convertir el desafío en una oportunidad, Rosa se sentó frente a su mesa con un lápiz y papel, empezando a esbozar un plan. Con cada trazo, la perspectiva de la competencia se transformaba en un desafío que le impulsaría a reinventar su enfoque. Estaba por descubrir no solo cómo proteger lo que había construido, sino también cómo expandirlo de maneras que nunca había imaginado. Pero justo cuando la claridad empezaba a formarse, un golpe en la puerta la sacó de su concentración. La noche prometía más de lo que parecía, y un giro inesperado se acercaba, uno que podría poner a prueba todo lo que había logrado. Así que, ante su puerta, la sombra de la incertidumbre aguardaba, lista para revelarle la próxima lección crucial de su viaje. ¿Sería capaz de enfrentar una nueva interpelación que podría cambiarlo todo nuevamente? Rosa, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para recibir la noticia que podría redefinir su camino. Rosa tomó una respiración profunda antes de abrir la puerta. Su corazón retumbaba en su pecho como un tambor, mientras una mezcla de curiosidad y temor la atravesaba. Al abrir, encontró a una mujer de mediana edad, con una sonrisa amplia que parecía ocultar una energía radiante. «Hola, soy Clara», se presentó con una voz cálida. «He oído hablar de tu trabajo y creo que puedo ayudarte». A medida que Clara hablaba, Rosa sintió que su mente se activaba en una frágil mezcla de desconfianza y interés. Era evidente que Clara no era un extraño en el mundo de la agricultura. Sus ojos brillaban con la sabiduría que solo se obtiene a través de la experiencia. «Me enteré de la competencia que está por llegar, conozco el terreno y estoy aquí para ofrecerte una asociación. He estado en esta industria durante años y sé cómo navegar en aguas turbulentas», continuó Clara, mientras observaba los ojos de Rosa buscando conectar. La propuesta fue inesperada y desató en Rosa una serie de preguntas. ¿Podría confiar en esta mujer? ¿Estaba dispuesta a abrir su vida y su negocio a una socia? La idea de la colaboración resonaba con ella, pero también traía consigo una sombra de autoduda. ¿Era realmente capaz de compartir su sueño, su lucha y su pasión? Las horas que siguieron a la visita de Clara fueron un torbellino de emociones.
Rosa se sentó en su mesa, llena de ideas y anotaciones, sus pensamientos fusionándose entre la esperanza y el miedo. Decidió que necesitaba recopilar más información, sobre Clara, sobre su potencial como socia y sobre su propia capacidad para aceptar ayuda. Durante los días siguientes, Rosa se convirtió en investigadora de su propia vida. Habló con agricultores locales, indagó sobre Clara y revisó el historial de la mujer en el sector. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que cada interacción se transformaba en una pequeña lección sobre confianza y toma de decisiones. Reflexionaba sobre sus propios valores y cómo había aprendido, a través del tiempo, a lidiar con la desconfianza. No obstante, a medida que la figura de Clara se perfilaba más nítidamente en su mente, una inquietud creció en Rosa. ¿Y si Clara resultara ser un riesgo demasiado grande? ¿Podría susurrarle su propia ambición a un cambio tan radical en su vida? Rosa tuvo que confrontar sus miedos, afrontar la posibilidad de perder el control sobre su propio negocio y, por ende, sobre su vida. Impulsada por el deseo de no quedar atrapada por el miedo, Rosa decidió arriesgarse. A pesar de la incertidumbre, se sentó a conversar con Clara una vez más. En esa conversación, buscó no solo escuchar a Clara, sino permitirse ser escuchada. Hablaron sobre sus respectivas visiones para el futuro, la fabricación de productos únicos que resaltaran la herencia y calidad de su trabajo, incluso en un clima competitivo. La chispa del potencial se encendió en la charla. Después de horas hablando, Rosa sintió la seguridad necesaria para dar el paso. «Quiero intentarlo», le dijo, mientras una mezcla de nerviosismo y determinación invadía su cuerpo. Clara sonrió. Y en ese momento, Rosa comprendió que cada paso hacia adelante contaba. Una asociación podría no solo ofrecerle nuevas fuerzas, sino también liberar tremendas posibilidades que aún estaban ocultas. Mientras ambas mujeres comenzaban a delinear estrategias y objetivos, Rosa sabía que esta era una decisión que la sacaría de su zona de confort. Pero al mismo tiempo sentía que estaba construyendo un nuevo camino, uno que se nutría de aprendizaje y colaboración. Sin embargo, en el fondo de su mente, la competitividad y la incertidumbre seguían acechando. ¿Sería suficiente su empoderamiento personal y esta nueva conexión para enfrentar los retos inminentes que se aproximaban? La sensación latente de desafío continuaba en ella, y la próxima semana prometía ser decisiva. Con el peso del futuro entre sus manos, Rosa se preparaba para el próximo desafío de su vida. La sombra de la competencia no se había desvanecido, más bien había despertado en ella una necesidad de demostrar su valía. La señalización de un nuevo camino estaba a la vista, pero cada paso estaría lleno de pruebas y decisiones. ¿Lograría consolidar no solo su negocio, sino también su crecimiento personal como mujer y madre? Rosa se despertó aquella mañana con una sensación de inquietud revoloteando en su pecho. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el pequeño espacio donde había trabajado durante años. Sin embargo, en lugar de la calidez esperada, sintió una presión abrumadora. Todo lo que había construido ahora dependía de una alianza que había puesto a prueba sus más profundos temores sobre la confianza. Mientras preparaba su café, sus pensamientos giraban en torno a la conversación con Clara. Se repitió a sí misma la importancia de abrirse a nuevas oportunidades. Estás en el camino correcto, Rosa. Estás eligiendo crecer, no solo como empresaria, sino como persona. No obstante, cada vez que se decía eso, la voz interior que cuestionaba su decisión se hacía más fuerte. ¿Era la colaboración con Clara la elección correcta o simplemente una ilusión para evadir sus responsabilidades? Esa mañana se sentó en su escritorio rodeada de plantas que había cultivado con amor. Sus dedos danzaban sobre el papel mientras definía los nuevos objetivos. Blanco, azul, verde, colores escritos en las páginas representando la diversidad de su visión y la aspiración de compartir su legado. Con cada palabra, su determinación crecía. Sin embargo, una idea seguía resonando en su mente. ¿Estarían realmente alineadas sus metas con las de Clara? Decidió que era hora de establecer claramente los límites de su colaboración. Para ello, redactó un documento que delineaba responsabilidades y expectativas.
Era un paso arriesgado, un ejercicio de vulnerabilidad en el que demostraría sus convicciones. Esto le permitiría no solo revelar su enfoque profesional, sino también definir su espacio emocional. La transparencia, pensó, podría ser la clave para construir algo sólido. Cuando se reunió de nuevo con Clara, confiada pero alerta, sintió que sus nervios se transformaban en energía. Clara llegó con un cuaderno en mano y una actitud colaborativa. Juntas, revisaron cada apartado, profundizando en detalles que no habían explorado antes. Cada pregunta de Rosa era un ejercicio de empoderamiento personal, cada inquietud que Clara abordaba, una señal de que ambas eran capaces de comunicar sus deseos. A medida que marcaban límites, la conexión en sus visiones se hacía más evidente. Sin embargo, a lo largo de la conversación, Rosa percibió un pequeño destello de egoísmo en algunas respuestas de Clara, un tono que parecía sugerir que la visión de Clara podría dominar la de Rosa. Esa sensación hizo que la determinación de Rosa palpitara. Con un firme impulso, decidió que su voz debía ser escuchada, y que su historia no podía diluirse ni someterse. El éxito que busco no es simplemente por mí, es por lo que he construido y mi familia. Aquí, ambos somos responsables de este camino, afirmó con una claridad que la sorprendió. Más tarde, mientras regresaba a casa, una mezcla de inquietud y satisfacción la acompañaba. Había dado pasos hacia la autoafirmación y, sin embargo, la presión de la competencia seguía presente. Imágenes de otras empresas locales competidoras inundaron su mente. ¿Cómo podrían, en última instancia, impactar su alianza con Clara? La ambivalencia se sembraba en su interior. La posibilidad de éxito estaba en sus manos, pero también corría el riesgo de convertirse en un sacrificio. Con la competencia inminente acercándose cada día, Rosa sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El próximo encuentro con Clara no sería solo sobre estrategias comerciales, se convertiría en una prueba decisiva de su capacidad para defender sus deseos y valores. Lograría, en la próxima reunión, consolidar su posición sin perder la conexión con Clara. Mientras se preparaba, la sensación de desafío se intensificaba, dejando a Rosa al borde de una revelación que podría cambiar el rumbo de su vida y su negocio. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, pero la pregunta clave seguía acechando. ¿Estaba lista para enfrentar los ecos de esa verdad? Rosa despertó de un sueño intranquilo. Cada detalle de la noche anterior se repetía en su mente como una cinta de retroceso. Las palabras de Clara seguían resonando, pero esta vez, en lugar de generar dudas, había una chispa de claridad. Decidió que el próximo encuentro no solo requeriría su voz, sino que la llevaría a un nuevo nivel de empoderamiento. Mientras se preparaba, su mente se centró en las estrategias que había delineado en aquel documento. Aquel sistema de límites que había propuesto era más que un simple acuerdo, era una manifestación de su crecimiento personal. Rosa inhaló profundamente, poniendo a prueba su enfoque. Había abrazado la vulnerabilidad, pero eso no significaba que debía ser menos firme en su postura. Hoy, en la reunión, se enfrentaría a sus miedos con valentía. Era el momento de demostrar que no solo era empresaria, sino que era una mujer que no temía reivindicar su espacio. Al llegar a la reunión, el aire se sentía cargado de tensión. Clara estaba allí, con su característico cuaderno listo. La energía de Rosa se intensificaba cada segundo. En lugar de ser dominada por la incertidumbre, estaba decidida a ser proactiva. La conversación comenzó en un tono amigable, pero Rosa sabía que tenía que abrir la puerta a temas que podrían ser incómodos. Es vital que cada una de nosotras comprendamos el espacio que ocupamos en este proyecto, afirmó, observando la reacción de Clara. La mirada de su compañera se tornó inquisitiva y eso le dio confianza. Lo que quiero construir no es solo un negocio, es un legado y no puedo permitir que se diluya. La intensidad de sus palabras fluyó como un torrente, eliminando cualquier temor que hubiera sentido antes. Clara intentó contenerse, girando su pluma sobre el cuaderno, quizás buscando la manera de navegar la contundente afirmación de Rosa. Ahí estaba, en esa mesa, surge una lucha de voluntades ocultas. El espacio que alguna vez le había parecido seguro, ahora ardía con la necesidad de luchar por su visión.
Rosa continuó articulando sus pensamientos, cada palabra diseñada con la intención de edificar. Entiendo que ambas tenemos sueños, pero necesitamos equilibrar nuestros deseos para que esta colaboración no nos lleve a un punto muerto. Cada afirmación la hacía sentir más fuerte y, de alguna manera, observando a Clara, comprendía que su compañera también era capaz de reconocimiento. Era un juego de estrategias mentales, de estar allí firmemente plantada en su verdad. El diálogo tomó un giro tenso cuando Clara finalmente dejó escapar un suspiro. Te respeto, Rosa, pero también hay grandes expectativas externas. A veces lo que buscamos puede chocar con otras realidades. Esa declaración caló hondo en Rosa. No solo estaban lidiando con sus objetivos personales, sino con las expectativas del entorno que las presionaban. Tras muchas horas de deliberaciones, los límites de colaboración parecían más formales que jamás. Sin embargo, una sombra de incomodidad permanecía. Rosa se retiró de la reunión con una sensación ambivalente. Había defendido su posición, pero había una inquietud latente que no la abandonaba. La batalla por el control y la visión en su alianza con Clara aún no había terminado. Mientras caminaba hacia su coche, reflexionó sobre las decisiones difíciles que debería tomar. La presión de la competencia no solo provenía de otras empresas, sino también de las mismas emociones que sus contradicciones provocaban. Si quería salir adelante, tendría que encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones y la dinámica de poder en juego. Rosa se dio cuenta de que la verdad que había estado evitando requería confrontar no solo a Clara, sino también a sí misma y sus propias inseguridades. Alguien más estaba observando sus movimientos, una rivalidad más cercana de lo que parecía. La lucha estaba a punto de intensificarse. ¿Lograría Rosa enfrentarse a este nuevo desafío, o el precio a pagar sería más alto del que estaba dispuesta a asumir? La revelación de lo que realmente estaba en juego ahora amenazaba con desbordar sus esfuerzos. Rosa se sentó en su escritorio, las luces del atardecer filtrándose a través de la ventana, dando un respiro de calidez al ambiente frío. La reunión había dejado cicatrices, y a la vez, un impulso para avanzar. Su mente zumbaba con pensamientos contradictorios y preguntas sobre su próximo movimiento. Con cada día que pasaba, el reto de cumplir sus sueños se sentía más urgente y más real. Decidió crear un plan de acción, un mapa claro hacia su objetivo. Sacó un cuaderno blanco y un bolígrafo, organizando sus metas en un esquema. Primero, identificar mis límites, anotó en un lado. Segundo, definir quién soy en este espacio. Continuó. Esta estructura le proporcionaba un sentido de control, y a medida que llenaba las páginas, su confianza crecía. Mientras escribía, recordó las palabras de Clara sobre las expectativas externas. Estas no podían ser ignoradas, así que se planteó una pregunta esencial: ¿qué es lo que realmente espero lograr? Comprender su propósito genuino era vital para no perderse en la mediocridad. Esa pregunta la llevó a explorar sus verdaderas motivaciones, y se dio cuenta de que su ambición no era solo por ella, sino por lo que quería dejar como legado. Rosa se propuso programar reuniones uno a uno con los miembros de su equipo. Era hora de abrir canales de comunicación directos, de escuchar y ser escuchada. En su corazón, sabía que algunos podrían resistirse a sus ideas, pero esa posibilidad solo aumentaba su determinación. Comprender sus perspectivas era clave para tener una imagen más amplia de cómo navegar por las complejidades del grupo. El día siguiente fue un torbellino de encuentros. Cada conversación representaba un desafío, pero también una oportunidad para ejercitar su voz. Se sintió más segura al ver que sus compañeros respondían positivamente a su apertura. Observó el rostro de Javier, su ingeniero, al expresar su visión para un nuevo enfoque tecnológico. La chispa de colaboración creció en el aire, y Rosa supo que estaba en el camino correcto. Sin embargo, mientras cultivaba un entorno inclusivo, no pudo evitar sentir una sombra acechante. Las miradas críticas de algunos miembros más viejos del equipo la hagan dudar. Necesitaba proteger su proyecto de cualquier fragmentación que pudiera surgir. En su mente, bromeó sobre cómo podría implementar una guía práctica para evitar confrontaciones, pero sabía que la negociación real no podía ser tan sencilla. Una tarde, mientras revisaba los reportes de progreso, recibió un mensaje inesperado. Era de Clara, pidiéndole una reunión de seguimiento. La tensión que había sentido con su compañera regresó con fuerza. ¿Sería otra batalla por el control? ¿O acaso Clara había cambiado de enfoque después de sus discusiones anteriores? Las horas siguientes se convirtieron en una lucha interna. Rosa sabía que debía ir preparada, pero también entendía que el espacio para el diálogo podía ofrecer una oportunidad para clarificar sus propios límites. Con cada momento que pasaba, sintió que se acercaba a un punto de no retorno. Debía enfrentarse a esos desafíos con valor renovado. Cuando llegó el día de la reunión, la sala tenía un aire familiar, pero cada vez más cargado de tensión.
Con una respiración profunda, se sentó frente a Clara. Ella también estaba preparada, una hoja de notas abierta sobre la mesa como si fuera un campo de batalla. «Rosa», comenzó Clara, «he pensado en lo que discutimos la otra vez». Las palabras se estancaron en el aire, como una cuerda tensa lista para romperse. El corazón de Rosa latía fuerte en su pecho. Esta conversación podría definir su futuro en el proyecto. Sabía que iba a tener que ser valiente, y no podía dejar que las dudas o inseguridades la dominaran ahora. Todo dependía de cómo gestionaran los desafíos que se avecinaban. ¿Estaba lista para enfrentar los nuevos embates, no solo de Clara, sino de la situación que la rodeaba? Los juegos de poder se intensificaban y su fortaleza se pondría a prueba una vez más. La conversación se tornó crucial. El impacto de sus decisiones podría enviarla por caminos inesperados. Rosa sintió la presión al alza. Tenía que demostrar que podía fusionar su visión con la de su compañera o arriesgarse a perder todo lo que había construido. ¿Sería capaz de transformar la rivalidad en una colaboración efectiva o se vería destinada a un conflicto aún mayor? La respuesta a esta pregunta determinante aguardaba justo a la vuelta de la esquina. Rosa se sintió atrapada en un laberinto emocional mientras Clara comenzaba a hablar. La tensión palpable se mezclaba con un subtexto de inseguridades que cualquier profesional experimentaría al enfrentarse a una rivalidad, especialmente en un entorno tan competido. El silencio que llenaba la sala se tornó en un eco que reflejaba su propio desasosiego. «Me preocupa cómo hemos manejado el proyecto hasta ahora», continuó Clara, su voz entrecortada por la franqueza. La mención del «cómo» caló hondo en Rosa. No solo se trataba de la interacción, sino de cómo su visión podía abrirse paso en el marco del equipo. Uno de sus primeros impulsos fue a la defensiva, pero fue más allá. Necesitaba desarrollar una estrategia que equilibrara la colaboración con la firmeza de sus objetivos. «Entiendo lo que quieres decir, Clara, y también creo que es fundamental hacer ajustes», respondió Rosa, adoptando un tono conciliador. Las palabras salieron más naturalmente de lo que esperaba, casi como si se hubiesen formado en su interior antes de salir a la luz. En ese momento, empezó a ver la posibilidad de que esta reunión no fuera solo una confrontación, sino una oportunidad para cimentar su liderazgo. Mientras Clara expuso sus críticas, Rosa tomó nota de cada punto. Existía un sentido de autoevaluación en la forma en que sus palabras resonaban dentro de su mente. Reflexionó sobre si esas observaciones eran simplemente el reflejo de su inseguridad o si realmente podían llevar a un cambio que fortaleciera tanto su rol como el equipo. «No se trata solo de mí, Clara, se trata de cómo todos podemos integrarnos mejor», dijo Rosa, buscando un terreno común. Sin embargo, la respuesta de Clara la sorprendió. Un destello de sorpresa atravesó su rostro, como si la apertura de Rosa hubiera desconcertado sus expectativas. Mientras continuaban dialogando, Rosa comenzó a notar una evolución en su propia mentalidad, de defenderse a explorar posibilidades. En lugar de ironizar sobre sus limitaciones, estaba visualizando maneras concretas de lograr el entendimiento. Descubrió que sus habilidades de negociación estaban mejorando. Estaba escuchando activamente, empatizando con las preocupaciones de Clara y formulando soluciones en su mente. Podríamos organizar sesiones de lluvia de ideas más frecuentemente, un lugar donde tanto tú como otros miembros puedan expresar sus preocupaciones, sugirió Rosa. Su corazón se aceleró al ver la ligera inclinación de cabeza de Clara, un gesto que, aunque sutil, propulsó su confianza. La conversación giró y se centró más en cómo podían fusionar sus ideas en lugar de combatirlas. Logró que Clara dejara atrás su defensa, alimentando una atmósfera de trabajo en equipo. Pero, a pesar del avance, un pequeño nudo de angustia se formó en su estómago. ¿Sería suficiente para calmar las aguas de aquellos que podrían aún oponerse a ella? Rosa terminó la reunión con un aire de renovación. Había comenzado a vislumbrar que su objetivo no solo se trataba de abrirse camino, sino de cultivar un entorno donde todos pudieran prosperar. Aún así, la incertidumbre persistía. ¿Acaso ese cambio en la dinámica era suficientemente fuerte como para resistir críticas externas?
Al salir de la sala se encontró con Javier en el pasillo. «¿Cómo te sentiste?», le preguntó, sus ojos llenos de curiosidad. Era el momento de compartir no solo su victoria, sino los temores que aún la acompañaban. Conocer esas emociones al final del día puede ser el mayor calvario, pensó Rosa, pero también es lo que me impulsa a avanzar. Había un nuevo entendimiento, un camino que se abría ante ella. Lo que había empezado como un enfrentamiento se transformaba en una colaboración, creando una red más fuerte que antes. La noche llegó y al final del día, Rosa se sentó nuevamente en su escritorio. Reflexionó sobre la jornada. Cada conversación había aportado capas de complejidad a su rol. Era evidente que, a pesar de los avances, nuevos retos aguardaban. Sabía que tendría que confrontarlos con esa misma determinación, pero ya había empezado a descubrir su potencial. Mientras tomaba un sorbo de café, un mensaje emergió en su teléfono. Era un recordatorio de la reunión de revisión con los directores, una oportunidad decisiva para solidificar su dirección en el proyecto. La urgencia se apoderó de ella, el momento de verdad se acercaba. ¿Contaría con el respaldo necesario o se encontraría nuevamente sola en la batalla? Cierra los ojos, respira profundamente y prepárate. Rosa sabía que el verdadero desafío estaba por venir, y con él el potencial de un nuevo capítulo en su vida. La noche se deslizaba lentamente hacia la oscuridad mientras Rosa se preparaba para la reunión con los directores. En su mente, cada palabra contaba, cada argumento debía ser sólido y cada gesto expresivo. El café, casi frío en su taza, era solo un acompañamiento a sus pensamientos en un constante vaivén de dudas y determinación. La idea de estar frente a un grupo que decidiría su futuro profesional la hizo vibrar con una mezcla de ansiedad y emoción. Mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que más allá de los números y las estrategias, su enfoque había cambiado radicalmente. Ella había asumido un papel más activo en el diálogo anterior con Clara, y eso, en cierto modo, le había devuelto la confianza. Había comprendido que el liderazgo no solo se trataba de imponer una visión, sino de fomentar un espacio donde las ideas pudieran florecer. Este descubrimiento provocó en ella una chispa de entusiasmo. Al entrar en la sala de juntas, Rosa se sintió envuelta en una atmósfera de expectación. La mirada de los directores era penetrante. Ella recordó cómo, en el pasado, solía dejar que esa mirada la intimidara, paralizara su discurso y ocultara sus ideas. Pero hoy era diferente. En lugar de una reclaustración emocional, notó la firmeza en su postura, la claridad en su propósito y la convicción de su voz. Se propuso ser la arquitecta de su propio destino. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Rosa, con una sonrisa que se dibujaba auténtica. La presentación del proyecto fluyó de manera fluida, pero no fue solo porque ella dominara la información. Se dio cuenta de que estaba gesticulando, haciendo pausas estratégicas y miradas cómplices hacia los directores. En lugar de hablar en una burbuja, se vinculó con ellos, anticipando sus inquietudes y reflejando su interés en sus opiniones. Sin embargo, en algún rincón de su mente, una sombra de autocrítica comenzó a formarse. ¿Estaba realmente a la altura de este nuevo papel? Aunque todo parecía encajar, un velo de inseguridad amenazaba con deslizarse sobre su confianza renovada. En esos momentos críticos, la voz de Javier resonó. «Siempre hay una oportunidad para evolucionar, no tengas miedo de mostrarlas». Fue suficiente para que Rosa se obligara a mantener la atención en el momento presente. A medida que avanzaba la reunión, notó que un par de directores se mostraban escépticos. Sus respuestas cortantes y preguntas afiladas hacia su enfoque comenzaron a hacer eco de sus miedos más profundos, el riesgo de ser percibida como insuficiente ante sus colegas. Pero en lugar de encogerse, Rosa tomó un respiro profundo y eludió el impulso de defensiva. En cambio, decidió confrontar sus críticas con apertura. «Entiendo sus preocupaciones, estoy aquí para escuchar y ajustar en función de sus comentarios», respondió, sin fluir hacia la desesperación, sino hacia el entendimiento. Cada palabra era un paso hacia un espacio donde ella podía conectar en lugar de confrontar.
Poco a poco, la dinámica en la sala comenzó a cambiar. Las miradas se suavizaban, las preguntas eran más constructivas y a medida que respondía, su confianza crecía. Rosa estaba al mando de su historia, no solo el proyecto en cuestión, sino de su narrativa personal. Lo que una vez pensó que sería su caída, se convirtió en el catalizador de su crecimiento. Los últimos momentos de la reunión fueron intensos. Concluyó su presentación con una propuesta colaborativa y sugirió implementar un método de seguimiento que involucrara a todos los miembros en el proceso de desarrollo. Hacia el final, los asientos se inclinaron hacia ella y las sonrisas comenzaron a brotar. Mientras caminaba de regreso a su puesto, la adrenalina aún fluía en su cuerpo. Había comprendido algo fundamental. El verdadero desafío no estaba en cada crítica o en cada dificultad presentada, sino en la capacidad de responder y adaptarse. Sin embargo, aún así quedó una pregunta inquietante en su mente. ¿Estaba realmente preparada para mantener esa conexión con los directores y continuar el camino hacia el liderazgo que necesitaba? En ese momento, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Reunión urgente con recursos humanos que requirió nuestra atención. Se detuvo en seco, sintiendo que un nuevo adversario se asomaba en su camino. Un reto que podría desestabilizar todo lo que había trabajado hasta ahora. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? ¿Acaso el verdadero reto comenzaba ahora? Rosa respiró hondo antes de entrar a la reunión con recursos humanos. La ansiedad comenzaba a mezclarse con una renovada determinación. La presentación anterior había sido una prueba de su crecimiento. Ahora debía demostrar que podía manejar no solo la gestión del proyecto, sino también el aspecto humano detrás de él. Ella sabía que la gestión del talento y la comunicación efectiva eran parte fundamental para forjar un ambiente de trabajo colaborativo y sostenible. Cada paso que había dado la acercaba más a su objetivo de ser una líder efectiva. Cuando se sentó frente al panel de recursos humanos, rápidamente analizó las expresiones de los rostros que la miraban. Había anticipado este momento y su mente se llenó de estrategias. Sabía que debía abordar la situación con claridad y confianza, pero también abrir espacio para la empatía y la escucha activa. Habló sobre sus logros recientes, sobre cómo había fortalecido la cohesión del equipo y cómo había comenzado a implementar cambios que favorecieran un ambiente de trabajo más inclusivo. Entiendo que hay preocupaciones sobre la adaptación del equipo a estos nuevos cambios, dijo Rosa, divisando las miradas escépticas de algunos miembros del panel. Estoy aquí para escuchar sus inquietudes. Quiero asegurarme de que estamos alineados y avanzando juntos. Ese enfoque provocó un cambio en la atmósfera. Las reacciones tibias comenzaron a mejorar a medida que compartía su objetivo claro de lograr un entorno colaborativo donde los talentos de cada uno pudieran florecer sin ser amenazados. Las preguntas del panel se tornaron más constructivas y una conversación positiva surgió, alineando visiones y disipando tensiones. Fue en ese momento crucial que Rosa se dio cuenta de que su verdadero crecimiento no solo había sido el resultado individual, sino también de la capacidad de construir relaciones efectivas con quienes la rodeaban. Aprendió que escuchar y validar las inquietudes de los demás podía ser tan poderoso como comunicar sus propias propuestas. Al concluir la reunión, la sensación de satisfacción la invadió. Las impresiones negativas que había anticipado se convirtieron en aprobación creciente. Los miembros del panel comenzaron a manifestar apoyo hacia su estrategia. Sin embargo, sabía que el viaje aún no había terminado. Las consolidaciones y decisiones venían acompañadas de constantes retos, y la presión de agradar a cada uno de aquellos que la evaluaban era real. Mientras regresaba a su estación de trabajo, sentía que cada vez estaba más en control de su destino. Había aprendido a transformar sus inseguridades en oportunidades de crecimiento y conexión. Sabía que el verdadero viaje de transformación personal nunca se detiene, y que cada interacción tenía el potencial de generar una sinergia que podría catapultar su proyecto hacia nuevas alturas. Días después, mientras observaba el crecimiento de las plantas que había sembrado junto a Valeria, visualizaba en su mente no solo una cosecha productiva, sino el crecimiento personal que había experimentado y la nueva familia de trabajo que había conformado. Rosa logró derribar muros de desconfianza y acercarse a su equipo y a aquellos con quienes compartía el sueño de un legado amplio y perdurable. Finalmente, decidió dar un paso más. Se organizó una reunión abierta para el equipo. Era el momento de celebrar cada victoria, por pequeña que fuera, y reforzar el sentido de comunidad que había cultivado en el proceso. Cada miembro,
cada voz, cada historia contaba. Cuando el día llegó, la sala se llenó de risas, anécdotas y orgullo compartido. Era un recordatorio poderoso de su viaje, de cómo un legado no solo se construye con esfuerzo individual, sino con el esfuerzo colectivo y el apoyo mutuo. Rosa, de pie al frente, pronunció unas palabras de agradecimiento. En su interior se sintió completa. Había enfrentado sus dudas, superado obstáculos y transformado su vida y la de su familia a través de la resiliencia y el trabajo en equipo. La tierra que antes le había parecido amenazante, ahora era un símbolo de sus propios logros. Así, mientras miraba a su alrededor, comprendió que estaba lista para enfrentar cualquier desafío futuro con una valentía nueva. Rosa, la viuda que había luchado por salir adelante, había conquistado no solo su miedo, sino el futuro que siempre había deseado para sí misma y sus hijas. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fanáticos de estas historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.